Inc. Monterrey, el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica. Series, nuestro serial de pláticas, talleres, webinars y onboards con expertos en diferentes temas como emprendimiento y desarrollo de negocios, digitalización, entre otros. Al acercarte a la zona de emprendimiento innovador, tendrás acceso también a eventos de networking, bootcamps, hackatones y concursos de emprendimiento. En pocas palabras, la zona EI, junto a una comunidad de emprendedores conformada por alumnos, profesores, investigadores, exalumnos y emprendedores de la comunidad externa de todo el país e internacionales. Todos intercambiando ideas, apoyos, aprendizaje y oportunidades. Recuerda, si tienes una idea innovadora o conoces a alguien que tiene una idea de alto impacto, quieres desarrollar esa idea o empresa y quieres hacerla crecer sin límites, acércate a la zona EI. Queremos conocerte y apoyarte. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes tengan ustedes. Gracias a todos por estarse conectando a la última charla vinculada que hemos traído para ustedes entre el Centro de Vida y Carrera del Campus Estado de México y la zona de emprendimiento innovador. Es un gusto para nosotros hoy traer una charla bastante interesante titulada Emprende para cambiar al mundo y contar con la presencia de Raimundo Bombertrap. Raimundo es fundador y socio de propósito y administración de Verne Ventures, además de ser CEO de Pizza. Verne Ventures es el primer laboratorio de innovación disruptiva basado en la dignidad humana y cofundador tardío y CEO de Empoderamiento Social Pizza, como ya se los comentaba, uno de los negocios sociales más atractivos de Latinoamérica. Previo a ello, trabajó en ONGs de los 13 años como coordinador de proyectos en un think tank, IPEA, como analista senior de microfinanzas en RIFES, políticas públicas, el Foro Empresarial de México, y como consultor de procesos de innovación y liderazgo en más de 30 organizaciones. Ha sido profesor de liderazgo y desarrollo organizacional en el TEC de Monterrey, de evaluaciones y financieras derivadas del CIDE, y es conferencista en más de 200 foros. Ha sido galardonado con varios reconocimientos como mejor pronosticador económico, mejor trabajo de investigación y muchos más con proyectos específicos. Él tiene la licenciatura en Economía y Finanzas del TEC de Monterrey, maestría en Finanzas con especialidad en Estrategia Corporativa del EGADE, programa ejecutivo en Estrategia Disruptiva del Harvard Business School, especialización en Desarrollo Social por Berkeley, especialización en Estudios de Corrupción por Yale, especialización en Diálogo y Creación Comunitaria para Resolución de Conflictos del SDI y especialización en Procesos de Paz y Estudios de Género Equilátero. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, Raimundo. Gracias por dedicarnos un tiempo en tu agenda en esta charla que seguramente será bastante enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, te escuchas y te ves correctamente. Perfecto. Sí. Bueno, el día de hoy les voy a contar la historia de Pizza, que es lo que me dijeron que hablara más, para hablar de emprendiendo para cambiar el mundo. Entonces, todo esto les va a parecer como una historia. Hace 6 años, mi socio Alex estaba estudiando la maestría con muchas ganas de regresar a México porque no estaba aquí. Y dentro de su maestría le piden un proyecto en el que tenía que seguir una persona con una historia espectacular. Y él decidió seguir una persona que no tenía casa ni hogar en los Estados Unidos. Entonces, a partir de ello, empezó a diseñar un proyecto que terminó llamándose Pizza. Pizza en ese momento era considerado y nació como una plataforma de empoderamiento disfrazada como pizzería. Lo que se buscaba en ese momento era atender una problemática súper pertinente que es el tiempo en calle
pero al mismo tiempo no depender de los donativos ni de gobierno ni de otras personas. Entonces, se diseñó todo un restaurante que pudiera cubrir todos estos costos y todas estas necesidades. Este restaurante, aparte, tenía que darle algo a sus clientes, porque si no, iba a llegar un punto en el que no se iba a lograr nada y la gente iba a dejar de ir. Entonces, se diseñó la primera pizza de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos. Nace Pizza hace 5 años, justamente como se los estoy contando, atendiendo a estas personas en tiempo en calle. Y surge lo que nosotros llamamos como la ruta del cambio 1. En esta ruta del cambio era muy sencillo lo que nosotros hacíamos. Era lograr que las personas llegaran a Pizza. ¿Cómo se lograba que las personas llegaran a Pizza? Por cada 5 rebanadas que se compraban nuestros clientes, se iba y se donaba a una persona en situación de calle, y después de conseguir 10 pizzas, podían solicitar un empleo en las sucursales. Lamentablemente, esto fue una buena idea al principio, pero fracasó en el intento. ¿Por qué fracasó en el intento? Porque te topas con muchas barreras que existen en la calle, y yo creo que ahí es donde se aprendió una de las principales lecciones que ha tenido Pizza en estos años. No puedes hacer todo tú y más vale tener aliados. Entonces, en estas alianzas, lo que fuimos descubriendo es que hay personas que se dedican al rescate de personas en calle, hay personas que se dedican a rehabilitación, hay personas que se dedican a un desarrollo de habilidades inicial, y lo que hacía falta era la inclusión. Entonces, empezó a cambiar Pizza poco a poco a decir, no nos dedicamos a rescatar personas directamente de la calle, sino nos dedicamos al último eslabón de este proceso, que es la inclusión sostenible de personas en un perfil de abandono social. Y se amplió el perfil. Pizza dejó de contratar únicamente a personas que habían vivido en calle, para también contratar personas que tenían dependencia de droga, historial criminal, rezago educativo y abandono familiar. Si lo vemos en perspectiva de México, sabemos que hay 60 millones de personas en una situación de pobreza, pero el perfil que se decidió atender, el de abandono, es el perfil con más rezago dentro de la pobreza que existe en este país. Entonces, se empezaron a cambiar muchas cosas, porque lo que empezó a suceder es que empresas empezaron a voltear y personas empezaron a voltear y decir si es posible contratar a estas personas. Y es justamente lo que se empezó a buscar a lograr. Entonces, así sucede en 3 años en esta historia, se van teniendo muchos aprendizajes, pero Alex estaba solo. Alex hacía contabilidad, Alex hacía finanzas, tenía un propósito muy claro, pero hacía falta esta parte que él buscaba de crecimiento y de realmente lograr tener un impacto mucho más grande. Entonces, en ese momento es cuando llego yo como un socio, primero inversionista y después ya del equipo directivo, para justamente buscar esto, expandir Pizza y que hubiera mucho más impacto. ¿Qué es lo primero que hicimos? Y lección número 2 para mí, el equipo directivo es lo más importante para la profesionalización de un emprendimiento. Nosotros podemos creer y realmente buscar cambiar cosas, pero si no existe un equipo y si no existen las capacidades para realmente lograr algo, siempre vamos a estar muy limitados. Entonces, se contrata este equipo directivo para llevar Pizza al siguiente nivel, buscando una estandarización de restaurantes. Antes de que llegara, todo era papelitos, todo era así a la mala por una persona, y ya se buscó sistemas, procesos, todo para realmente tener estructura para crecimiento. Y segundo, aparte del equipo, decidimos cambiar la ruta del cambio. El objetivo en ese momento se decidió cambiar. Ya no era que llegaran a Pizza, era que lograran salir de Pizza y pudieran tener justamente esta inclusión sostenible. Entonces, todo eso que decía yo del proceso hasta llegar a Pizza permanece, pero ya acompañado de otras organizaciones. Pero una vez que entraban a Pizza, lo que empezamos a buscar fue un desarrollo de habilidades socioemocionales, un desarrollo profesional continuo con incremento cada 3 meses y adicionalmente que pudieran tener su propia vivienda. ¿Con qué objetivo? Con el de que ellos salgan de Pizza, consiguen otro trabajo, pero ya tienen su propio departamento en renta y ya tienen todo para ahí y pueden realmente salir de los albergues y de todos estos lugares de rescate y rehabilitación.
Para poder lograr esto, aparte, empezamos a decidir en medir el bienestar multidimensional. Cada 3 meses evaluamos cómo van mejorando multidimensionalmente en cuestiones de bienestar, pero también en cuestiones profesionales. Entonces, con esto empezamos a profesionalizar el proceso y añadimos la categoría de migrantes o refugiados, porque esto al ser alrededor de 2017-2018 es cuando empezó a haber un boom de migrantes y refugiados en el país. Antes de ese año, en promedio a México entraban 3,000 personas al año. Ahora entran más de 50,000 o hasta 200,000 personas cada año. Entonces, con este boom decidimos incluir la categoría y también contratarlos. Entonces, ante la Secretaría de Economía somos un refugio seguro para estas personas y tenemos todos los permisos para hacer contrataciones desde que llegan al país. Lo que buscamos es que tengan por lo menos 2 de las 6 características que ya he acumulado en esta historia. Tiempo en calle, historial de dependencia de drogas, rezago educativo, historial criminal, abandono familiar, inmigrantes o refugiados. Deben de tener por lo menos 2 para que nosotros decidamos contratarlos. Es un proceso de selección en el que ese es el primer filtro y ya después existen otros como en cualquier empresa, pero donde no se hace ninguna pregunta sobre su pasado, más bien de las ganas de crecer hacia el futuro. Entonces, esto fue para mí el emprendimiento número 2 que tuvo Pixar. Primer emprendimiento y del que generalmente nos hablan es cuando el emprendedor tiene la idea y se lanza al ruedo. Pero para mí en los emprendimientos siempre hay un momento definitivo, que es cuando decides si te vas en el hoyo, en el valle de la muerte, o realmente se deciden cambiar las cosas para crecer hacia el futuro. Desde ese entonces abrimos 4 sucursales y se empezó a lograr todo lo que nos habíamos propuesto, logrando llegar a, curiosamente, punto de equilibrio en enero de este año, ya con toda la carga que representaba este equipo, ya con todas estas aperturas, y es cuando llega la pandemia. Entonces, llega la pandemia y entramos en una crisis, porque habíamos bajado una ronda para llegar a ese punto y a partir de ese momento depender de nuestros propios flujos. Pero eso ya no podía seguir sucediendo. Entonces, para nosotros fue el tercer momento. Cuando crees que todo está perfecto en un emprendimiento, realmente algo puede suceder. Y para nosotros fue la pandemia y estamos en el sector de restaurantes. Entonces, con los inversionistas tuvimos que hablar para convencerlos de seguir abiertos y no solamente de seguir abiertos, de no correr absolutamente a ninguna persona y reforzar nuestra misión social. Entonces, decidimos reforzar esta misión social. ¿Cómo? Justamente sin correr a nadie, reforzando nuestros programas y buscando atraer a más personas. No solamente no corrimos, sino que buscamos hacer contrataciones. Al mismo tiempo que todos los directivos redujimos salario y a los inversionistas se declararon 2 años sin ningún dividendo. ¿Por qué decidimos hacer esto? Creíamos que teníamos prácticamente 2 alternativas. Uno era irnos y sacar el dinero que teníamos en cuentas y en activos y todo eso. El 2 era intentar emprender dentro de nosotros mismos y definir qué hacer ahora. En ese qué hacer ahora, que es el camino que decidimos y qué bueno que tomamos, empezamos a hacer muchas cosas. Lanzamos una tienda en línea, empezamos a vender pizzas al alto vacío, empezamos a vender productos de otras empresas porque teníamos presencia en redes y en muchos lugares, y eso nos permitió pasar la pandemia prácticamente. Pero por ahí de julio dijimos, no podemos dedicarnos a todo y al mismo tiempo dedicarnos a nada. Que también suele pasar en muchos emprendimientos. Te empiezan a ganar los proyectos, llegan de todos lados y dices, pues es que todo es bueno, pero es mejor siempre concentrarte en lo que eres bueno. Y para nosotros fue un momento definitorio y es justamente el emprendimiento que consideramos que somos ahora. Buscamos ser la primera cadena de restaurantes 100% ética para el público de hoy. ¿Qué significa esto? Restaurantes 100% éticos significa que no solamente buscamos ahora el proceso de inclusión de estas personas, sino que toda nuestra cadena de suministro ya buscamos que sea de la misma manera. Les ayudamos a ellos en profesionalizarse, en hacer contrataciones o comprar directamente de productores locales y siempre bajo los más altos estándares de sustentabilidad.
Luego en la pizzería sucede toda la magia. Si ustedes han ido a una, seguramente la han visto. Ya están todos los empleados, ya buscamos que todo sea sustentable y ya medimos todo consumo de energía, agua, gas y todo lo demás. Y en la pandemia, obviamente, surgieron las plataformas de delivery y todo esto. Entonces decidimos eliminar todo el plástico de todos nuestros procesos, que todo fuera biodegradable en menos de 2 semanas. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Demostrar que es posible en una de las industrias más complicadas tener estos estándares. Nuestra rotación, no se los había contado, pero es del 34% anual. Para estándares de la industria es 198% anual. Entonces, no solamente estamos demostrando que es posible, sino que realmente es posible ser sostenible con este tipo de modelos. Lo que nosotros nos ahorramos en costos por esta baja rotación es lo que dedicamos a la ruta del cambio actualmente. Y al mismo tiempo el incremento en bienestar de las personas en una calificación de PERMA, que es la que se usa por nuestras colaboraciones, que se evalúa sobre 5, pasan de tener aproximadamente 1.7 a 4, muy por debajo del promedio nacional, a estar por encima del promedio de jóvenes a nivel nacional en México, a pesar de venir de este perfil. Es un giro de 360 grados. Y buscamos ser un restaurante para el público de hoy, porque en la pandemia entendimos que teníamos que adaptarnos rápido. Y ya no solamente bastaba con tener sucursales abiertas, sino que era necesario empezar a buscar estos canales de delivery y de expansión a nivel nacional. Entonces, lo primero que hicimos fue, nunca habíamos vendido más del 1% en plataformas de nuestra venta. Actualmente sigue representando el 60% y colaboramos con todas, porque la primera semana de pandemia nuestras ventas cayeron 98%. Entonces, paso 1, delivery. Paso 2 que tomamos en ese momento fue dedicarle tiempo a diseñar pizzas al alto vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo las puedo meter al congelador y pueden estar ahí hasta por 1 año. Entonces, esto nos permitía mandar a zonas de la Ciudad de México donde no estábamos, pero también empezar a mandar a nivel nacional y tener una expansión en retail. Y es lo que hemos venido haciendo. Por eso decimos que somos para el público de hoy, que no siempre quiere ir a un restaurante, sino que va a buscar alternativas y alternativas que estén cercanos a ellos. Todo eso estuvo sucediendo con pizza, pero luego decidimos hacer otro emprendimiento dentro. Y por eso decimos que somos cadena, porque ya no solamente bastaba con tener una marca, sino que teníamos que crear más marcas, porque el consumidor de hoy tal vez el martes te va a consumir pizzas, pero te la va a volver a consumir en 3 semanas. Y para los clientes de pizza y que buscan este tipo de experiencias 100% éticas con comida rica y que no les salga tan caro, teníamos que generar más oferta porque ya existe la demanda. Entonces empezamos a diseñar marcas ocultas. Y esto apenas se lanza la siguiente semana, pero se los voy a ir contando. Dentro de las cocinas de pizza vamos a empezar a producir de otras marcas que nosotros mismos creamos, con este mismo 100% ética, pero en diferentes nichos de negocio. Entiéndase fusión china-mexicana, fusión italiana-mexicana, fusión árabe-mexicana. Entonces vamos a lanzar diferentes marcas que a cliente, a sus ojos, tú te metes a una plataforma y va a aparecer tal marca. Entonces, para ti no es una pizzería, sino que es tal marca. Pero realmente se está produciendo en las sucursales de pizza para maximizar absolutamente todo lo que está sucediendo ahí. Con todo esto, lo que les quiero decir es que nuestro emprendimiento ha tenido 3 momentos definitorios. El momento de creación, que siempre es el más importante porque es cuando se define el propósito. Momento 2, cuando empieza la expansión y cuando tienes que tomar decisiones de hacia dónde realmente quieres ir. Ya no se trata de tengo una y estoy probando mi modelo, se trata de realmente qué tanto impacto quiero generar. Y el momento 3, que es cuando existe la crisis, que es cuando tienes que empezar a tomar decisiones difíciles y empezar a hacer emprendimiento dentro de tu mismo emprendimiento. Entonces, con todo esto, nuestro propósito hoy es más claro que nunca, que es justamente esta inclusión sostenible para personas en un perfil de abandono social. Y hoy, pues, el día de antier, justamente acaba de salir el dato que personas que trabajan, más de 300,000 personas que trabajan están por debajo de la línea de pobreza en México. Y la cantidad de personas que
se han incrementado la pobreza en esta pandemia supera los 15 millones. Ya no estamos hablando de 60, probablemente estamos hablando de 75. Creemos que la necesidad de proyectos como Pizza, no solamente Pizza, cada vez es más alta. Y por eso decidimos crear el emprendimiento número 4. Y aquí ya parece chiste porque van a decir, nos está platicando muchos emprendimientos cuando realmente venía a hablar de uno. Pero realmente creo que así es como funciona el emprendimiento. Aparte de esta línea de restaurantes, decidimos crear una plataforma para poder transferir nuestra metodología a otras personas que buscaran hacer lo mismo que nosotros, tanto en la industria restaurantera como en otras industrias. Porque nos han buscado muchas personas de México y de otros países a decir, quiero poner una cafetería, quiero aplicarlo en esta fábrica, quiero aplicarlo en este lugar. Y siempre decíamos, no podemos, no somos consultores, no tenemos alternativa. Actualmente estamos en un piloto con otro restaurante con 10 personas para empezar a expandir esta línea de negocios y todo 100% digital, donde esta plataforma mide todos estos cambios en bienestar, cómo se van sintiendo las personas todos los días, qué tanto han progresado en su trabajo, permite hacer las contrataciones con las fundaciones con las que nosotros trabajamos y mucho más. Porque lo que creemos es que los restaurantes nos van a permitir seguir creciendo y probándole al mundo que es posible, pero necesitamos un mecanismo mucho más exponencial para generar el impacto que queremos para las necesidades que están surgiendo en el mundo de hoy. Entonces, con eso surgió el emprendimiento número 4, es completamente otra línea de negocio y decidimos llamarla EmpoWork en un inicio porque lo que busca es el empoderamiento de los lugares de trabajo. Con estos 4 proyectos, ahora sí se termina la travesía de Pizza, que nos lleva hasta este momento, donde hemos tenido que innovar y emprender dentro de nosotros mismos, pero yo creo que lo que siempre hemos tenido muy claro, el equipo, los inversionistas y todas las personas que nos encontramos involucradas, es que el propósito es el centro y es por lo que estamos dispuestos a prácticamente todo. Y eso nos ha movido y nos ha llevado hasta este momento para seguir generando historia y que el impacto no pare y siga creciendo. Creo que les conté muchísimo de esta historia. Luis me había dicho que hablara como 40 minutos y 20 preguntas, pero prefiero que me pregunten sobre lo que les interesa que indague más de esta historia en los 30 minutos que nos quedan. En lo que nos empiezan a poner, chicos, sus preguntas en el chat para irlas compartiendo, o quien quiera abrir su micrófono directamente, con todo gusto, igualmente podemos hacerlo. Me gustaría preguntarle a Raimundo una que habitualmente se hace, que es cómo elegir a nuestros socios. Muchos de los chicos que nos están acompañando generalmente buscan emprender con su novio, novia, amigos, o hacen esa pregunta de cómo involucrarnos con personas para emprender. Es un tema complicado y ustedes lo han llevado bastante bien. ¿Nos podrías compartir un poco? Sí, y aquí me voy a salir tal vez un poco de la historia de Pixar, pero al mismo tiempo la voy a ir combinando. Lo que sucedió en Pixar es que Alex estaba limitado. Yo fui un día al restaurante, me dijo prácticamente, ya no sé qué hacer, si crecer, cerrar. Mi fiancé en ese momento se iba a casar, me dice que si no hago algo al respecto, ni nos vamos a casar ni nada, ¿qué te parece si me ayudas? Y yo dije, ok, va. Y empecé como consultor porque para mí era Pixar un referente. Empieza este proceso y como hicimos todo fue 2 desconocidos en una servilleta un día en el restaurante. Y a partir de ese momento ya pasaron 4 años. Entonces, esa es la historia más anormal, que es lo que yo creo que realmente sucedió. Hubo un fit muy fuerte de lo que estábamos buscando. Y para mí eso siempre es lo primero cuando busco un equipo en Pixar o en otros proyectos en los que me involucro. Tenemos que creer en lo mismo y hacia dónde vamos. Si no existe un match en eso, todo lo demás y todas las demás conversaciones no importan, porque nos va a generar muchas dificultades hacia el futuro y ya me ha pasado muchas veces y me han estafado muchas veces al respecto que terminan cambiando algo. Eso es lo primero que yo evalúo. Lo segundo que evalúo es a mí mismo. Para este proyecto en lo particular,
qué es lo que me hace falta a mí como emprendedor y qué es lo que se le hace falta al equipo ya con las personas que estamos. En cuestiones tanto de habilidades como de conocimientos, porque creo que siempre nos vamos por una u otra, pero realmente es importante una combinación y tener muy claro en el momento en el que estamos. Tal vez todos decimos, no, pues es que yo quiero un expertazo en procesos y todo eso. Pues sí, pero tal vez para mi tipo de emprendimiento eso no viene en la etapa 1. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando y por qué para esa etapa del proyecto. Y ya la número 3 es que realmente se genere una sinergia de trabajo en el equipo. Y, por ejemplo, en un proyecto, eso me ha tardado un año, porque es un proyecto en el que decidimos inicialmente ser 8 socios por las especificaciones que tiene. Pero esos 8 socios hay desde personas de recursos humanos 100% humanas hasta financieros con experiencia de 15 años en bancos, que empiezan a trabajar en conjunto como socios hacia un mismo propósito, lleva tiempo. Y es importante sí darnos el tiempo de generar esa cultura previo a lanzar a mercado, porque esa cultura es la que va a definir realmente qué tanto podemos crecer una vez lanzados. Y la cuarta, y tal vez la más importante después de todo este proceso, tengan acuerdos de socios. Yo me aventé a hacer emprendimientos en un inicio sin estos acuerdos. Luego hice lo de las servilletas y estas cosas, pero siempre busco que eso se traduzca a documentos legales de verdad. Porque una cosa es cuando todo es idea y otra cosa es cuando tu emprendimiento empieza a crecer, cuando empiezas a tener recursos, cuando tienes que tomar decisiones difíciles y es importante tener todo claro desde un principio. El 50-50, todos a partes iguales, no funciona. Hay que tener mucha claridad en eso y estos contratos también nos pueden proteger. A mí esta me llegó a pasar que para un proyecto que ayudé a diseñar me robaran absolutamente todo, lo vendieron a Estados Unidos, se embolsaron millonadas y yo quedé bailando por no tener bueno, en ese momento sí había un acuerdo, pero no era lo suficientemente fuerte y vinculante. Entonces, todo es color de rosas hasta que lanzas y llega el estrés y llegan las ventas y llega todo. Tengan eso muy, muy claro. Con esos 4 puntos, para mí están cubiertos para elegir a sus socios. No quiero decir que es malo elegir familiares o amigos, puede llegar a funcionar. Son las personas que más conocemos, que más confianza les tenemos, pero hay que hacer realmente un trabajo de introspección de ¿es la persona adecuada para mi proyecto y realmente va a ser mi complemento? Si todo es sí, eliminando todos los sesgos, va. Si hay un no o algo que nos genera ruido, no lo hagan, pueden perder muchas relaciones. Buenísimo, y tocabas un tema bastante interesante que generalmente, más en el último punto, cuando vamos con familiares o con personas con las que tenemos una relación más cercana, entramos directamente con un 50-50, cuando no necesariamente las sociedades están así de equilibradas. Ya tenemos varias preguntas en el chat, vamos a ir haciéndolas una por una y invitamos a todos que las vayan haciendo llegar y a los que quieran abrir directamente su micrófono, que le den raise hand o que pongan en el chat que quieren preguntar directamente. Erika Uribin pregunta, ¿cómo fue el manejo de las emociones como estrés y ansiedad durante tantos obstáculos del proceso, principalmente en las primeras etapas? Aquí lo voy a manejar en 2 etapas y tal vez es algo de lo que debemos de trabajar. La etapa, bueno, más bien 2 formas. Con todos los empleados y directivos tenemos un proceso muy definido. Todos los días tenemos un semáforo emocional donde literalmente viene verde, amarillo, rojo y todas las personas van poniendo. Si estás en verde, va. Si estás en amarillo, quiere decir que tienes que hablar con alguien más en tu sucursal en un programa tipo Bodies. Si estás en rojo, dentro del equipo que contratamos hace 4 años, se encuentra una psicopedagoga y ya se lleva todo un seguimiento de todos estos temas. Así es como funciona con el equipo internamente todo este manejo para realmente poder ir logrando las métricas. Donde digo que fallamos es en la cuestión más de socios y cosas por el estilo. Ahí tenemos un muy mal manejo de estrés y ansiedad. Estamos acostumbrados a trabajar mucho tiempo y por eso digo que estamos dispuestos a prácticamente todo. ¿Qué es lo que nos ha funcionado especialmente en la etapa 1 y actual, no tanto en la 2? Darnos nuestro día de descanso obligatorio a la semana. Apagamos el celular. Cada quien define un día para nunca dejar la empresa descubierta. A mí me toca
lo bueno el domingo, a otra persona le toca el sábado, a otra le toca el viernes, entonces así no la llevamos. Y la 2 es que cada 3 meses nos debemos de tomar una semana de trabajar la mitad del tiempo. Entonces no estamos tan intensos toda la semana y eso nos ha funcionado para irle equilibrando. De hecho, yo ahorita vengo regresando de mi semana, entonces estoy mucho más fresco y sirve para decir, ok, lo que sigue y para pensar realmente qué es lo que quieres. Así es como lo hemos manejado. Muchas Buenísimo. gracias, Erika, de hecho, Fran. se conectó. Sí, con la cámara. Súper. La siguiente pregunta nos las hace Denise Arredondo, que nos dice, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer su negocio autosostenible? En esto también existen 3 etapas. Etapa número 1, lanzamiento. Pizza se volvió sostenible en 3 meses. Entonces, Pizza se vuelve sostenible en 3 meses a partir de pura venta o boom boom. Y vendía, y eso permitió recuperar, de hecho, la inversión de las primeras sucursales en 4 meses. No solamente se volvió sostenible en 3, sino que en 4 ya se había recuperado todo el dinero. Y así duró la primera etapa, la que les contaba de Alex solo. ¿Por qué? Porque no había muchos gastos. Entonces, así vive la primera etapa. Luego decidimos entrar a la segunda etapa, que es cuando se contrata este equipo. Y obviamente con toda esta carga administrativa, tomamos la decisión de recibir inversión y no ser autosostenibles. Las sucursales seguían siendo, pero a nivel Pizza no. Y eso es algo muy importante. Llega hasta enero de este año, que es cuando les digo que por fin estábamos en números verdes otra vez como empresa en general, pero llega la pandemia. Y es cuando tuvimos que empezar a cambiar todo, bajar otra ronda para justamente tachar este bache horroroso que fue la pandemia y poder salir de ella. Ya ahorita estimamos que aproximadamente en 10 días tenemos que volver a verdes otra vez a nivel empresa. Entonces, no solamente estamos sobreviviendo a la pandemia, sino que estamos buscando salir mucho más fuertes. Hace un mes abrimos 3 sucursales, en la pandemia nos habíamos quedado con 2. Entonces, no solamente ahí seguimos, sino que estamos cometiendo locuras para intentar seguir creciendo y generando más impacto. Fueron 3 aperturas en 2 semanas. Eso sí, nunca se les ocurra hacer. Es de verdad demasiado. Buenísimo. Erika, no sé si ahorita que te quedaste con la cámara prendida, ¿quieres hacer una pregunta? Ah, sí. A ver. Listo, por acá. Una de mis preguntas, ay, es que ya se me perdieron, ya no me acuerdo ni dónde las puse. Ah, sí. ¿Qué tan difícil fue encontrar el equilibrio para tener un emprendimiento sostenible? En sí, quería saber como qué variables tomaron en cuenta y de dónde sacaron esta información, porque digo, no es la primera vez que escucho que hay negocios que se vuelven éticos y de cierta forma sostenibles, pero tú dices que te has vuelto el 100% sostenible en este negocio, o al menos en todos los emprendimientos que has tenido. Entonces quisiera saber de dónde sacaste tu info, qué variables, cómo empezaste, o sea, cuál fue así como, bueno, cuál es la primera variable más fácil de hacer sostenible. Ok, qué buena pregunta. Me encantaría decirte que fue por variables y libros. Soy economista, me encantan los modelos. Nunca ha sido así. Lo que a mí me ha funcionado a lo largo de todos los emprendimientos en los que me he involucrado es, número 1, hacer una teoría de cambio. Yo creo que una cosa es decir, me dedico a esto, y otra cosa es tener realmente una teoría de cambio definida. ¿Qué me refiero con esto? Estas son mis variables de intervención, estos son mis objetivos con cada una, esto es lo que busco cambiar corto, mediano, largo plazo, y a partir de eso definir una misión, que de eso no se mueve. De hecho, en todos los proyectos en los que yo estoy, la parte social y esta misión que se define en esa teoría de cambio, la metemos al acta constitutiva. Pix actualmente, pase lo que pase, nadie puede tomar una decisión fuera de eso. Eso es paso número 1. Hay muchos libros al respecto. A mí el que más me gusta es System Thinking for Social Change, porque creo que da una aproximación de el impacto no es lineal, sino que es una combinación de muchas variables y siempre va a ser dinámico. Y te explica todos los modelos que hay alrededor de eso. Entonces, para mí es teoría de... Perdón que te interrumpa, Ray. ¿Cuál era el libro? Es System que quería Thinking saberlo. for Social Change. Súper, gracias. Entonces, eso es uno. A partir de eso, definir una matriz de indicadores para resultados.
Y ahí sí sale mi lado economista, que es, ok, Ok. esta es la actividad, pero una cosa es entregar chamarras a personas con este frío que está haciendo ahorita, pero otra cosa es, ¿y eso a qué se relaciona realmente que estoy buscando? Estas matrices lo que buscan es vincular actividades con componentes, con propósitos, con un fin nacional. Y existen descripciones, indicadores, supuestos, y es algo mucho más complejo. Una vez que Ok. yo defino estas dos, cascadeo el modelo de negocios. Entonces, se podría decir que hago el proceso al revés. Generalmente nos dicen, haz tu negocio y luego vuélvelo social o agrégale todas estas variables. Para mí, todo negocio y siempre que hago algo, primero es esto y cascadeo a un negocio. Acoplar un negocio, diseñar una estrategia, volverlo sostenible, es sencillo cuando tengo claridad en esto. Entonces, Ok. a eso le puedo dedicar mucho tiempo y al otro luego le dedico un mes en el lanzamiento. Actualmente, para un proyecto que se dedica al campo mexicano, llevamos 6 meses con visitas de campo desarrollando la teoría del cambio y la matriz. Le estamos dedicando el tiempo. Ok, ok. Y en una semana quedó todo el modelo de negocios para volvernos sostenibles en 6 meses. Entonces, tengan, de verdad, dedíquenle el tiempo a eso. Es lo más Ok. importante para mí. Sale, vale. Mil gracias, Ray. De nada. Buenísimo. Voy a leer una pregunta del chat y posteriormente regresamos con la manita levantada de Erika Cruz para su pregunta por micrófono. Eric González nos dice, ¿Pizza aún tiene certificación Sistema B? Sí, somos orgullosamente Sistema B. Nos toca una recertificación en enero o febrero, donde esperamos ya tener mucho más calificación con estos cambios que les dije. La última certificación es de hace 2 años y todavía no venían muchas cosas. Sistema B, para los que no saben, lo que mide es que las empresas realmente sean sociales y tiene muchos componentes. El proceso de certificación lleva el tiempo y es medio complicado por todo lo que te piden, pero hace mucho sentido porque Sistema B para nosotros, que preguntaban por ahí una cuestión de apoyo, sí ha sido un apoyo en todo este proceso y se genera una comunidad entre empresas sociales que se dicen prácticamente todo lo que está sucediendo y siempre buscamos colaborar. En la pandemia que les decía, vendíamos productos de otras empresas, casi todas fueron empresas B. Y también otras empresas B empezaron a vender pizzas y nos empezaron a ayudar a contactar con inversionistas, con proveedores. Y para mí, Sistema B, más que una certificación, ha sido una comunidad que nos ha permitido ir creciendo poco a poco. Buenísimo. Erika Cruz, te invitamos a abrir tu micrófono. Listo. Ay, ¿sí se escucha? Se escucha bien. Ah, ok. Yo tengo una duda. Ahorita, pues con la pandemia y todo, pues la mayoría de los negocios están sufriendo como, pues pérdidas porque hay muchos gastos y, bueno, los mismos gastos o un poco más reducidos, pero no hay tantos ingresos. Entonces me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿en qué momento es bueno como, o sea, abandonar el proyecto o dejarlo ya mejor? Ok, qué buena pregunta. A esa pregunta nos enfrentamos muy fuerte en febrero y marzo. Para nosotros, todo depende. ¿Cuál es el propósito del proyecto? Si el propósito del proyecto es, lo voy a decir en feo, nada más generar dinero, es una cuestión de en qué momento las tendencias y todos los ingresos y costos te dan para decir esto sigue siendo una buena decisión a futuro. Como financiero, les digo, acuérdense que el valor presente y el valor real de todo proyecto el día de hoy es su posibilidad de generar hacia futuro, no el día de hoy. Entonces, tenemos que tener eso muy claro al momento de tomar nuestra decisión. A mí me da mucho coraje que hay muchos emprendedores y muchas personas que están vendiendo negocios a precio cero, nada más con tal de salirse y recuperar costos, cuando en realidad sus proyectos valen porque tienen cartera de clientes, porque tal vez en 6 meses otra vez es posible. Entonces, para mí, todo es una cuestión en ese tipo de proyectos de valor presente neto y de flujos de efectivo. Tengan muy bien estimado, valor presente neto es de verdad proyectar 3 años. Entonces, tengan mucha claridad e inténtenlo hacer lo más profesionalmente posible. Para mí eso es la mejor decisión. Decisión número 2, estás dedicándole también para un propósito. El propósito está por encima de todo y siempre hay que balancear
si ese valor negativo y esos flujos presentes negativos son suficientes para que cambien tu visión de lo que quieres lograr. Si la respuesta es no, sigue por el mismo camino y en algún momento, si los otros números te dan, la tendencia se va a revertir. Pero siempre hay que tener cuidado. Si alguno de estos dos está generando mucho estrés o ansiedad y ya no es posible, busquen ayuda con otras personas que estén dispuestos a acompañarlos en el camino. No se trata de intentar hacer todo solos. Lo que yo más he visto en estos momentos que funciona son los planes convertibles a personas clave. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero contratar a Luis para pizza porque me funciona muchísimo. No tengo lana, ya no me da el tiempo, pero neta lo necesito. Lo que voy a hacer es un plan convertible donde Luis se va a dedicar a hacer tal, tal y tal, pero en vez de darle un salario, como yo ya sé que él trabaja para el TEC, lo que le voy a dar es un plan de que le voy a dar acciones en un futuro. Esto alinea el incentivo de Luis a trabajar bien y que Pizza crezca porque cree en Pizza y a mí me permite no estar destinando flujo a el salario de Luis. Entonces, con esto, a mi punto de vista, se alinean los incentivos y nos permiten justamente sortear este tipo de crisis y salir mucho más fuertes con las personas adecuadas. Buenísimo. La siguiente pregunta del chat. Surizadai Zamora nos dice, ¿cómo pueden mover el servicio a plataformas verdaderamente sostenibles? Porque actualmente Rappi y Uber no lo son, según la opinión de Surizadai. Ahí lo que sucede con estas plataformas es que te quitan del 22 al 30% dependiendo de qué tipo de convenios que tienes con ellos. Puedes llegar desde el 20. Te quitan del 20 al 30. Generalmente es el margen de un restaurante, eso es cierto. ¿Qué es lo que tienes que hacer a nuestro punto de vista? Buscar cómo ese 20-30% son costos de mercadotecnia para atracción de clientes y tú buscar tus propios canales. Por ejemplo, nosotros lanzamos WhatsApp Business, empezamos a vender por medio de llamadas, tenemos envíos de última milla y con eso eran nuestros clientes, digámoslo, ya retenidos. Para adquisición de clientes empezamos a usar estas plataformas y se volvieron muy fuertes. ¿Qué es lo que buscamos nosotros dentro de ese 20-30% siempre maximizar? Reducir el costo de insumos y maximizar qué tanto tiempo producen las cocinas. Generalmente decimos, no, es que estoy vendiendo 3 cafés. Pues sí, estás vendiendo 3 cafés, lanza otra marca, ya tienes la cocina instalada, que es lo que nosotros estamos haciendo, y maximiza el tiempo de cocina. Ya tienes las personas, ya tienes al equipo, ya tienes el lugar. ¿Qué vas a hacer con él para lograr salir asumiendo ese 20-30%? Si no lo asumes y dices, no, es que me lo están quitando, se pueden hacer envíos de última milla. Lo que nosotros hemos descubierto es que no tienen la misma atracción de clientes y no tienen la misma cantidad de ventas. Entonces, tenemos que jugar con lo que tenemos. Nosotros sí somos sostenibles con plataformas. ¿Por qué? Por esta combinación de factores. Vender propio, intentar maximizar con marcas ocultas y con ventas y realmente jugar la plataforma de algoritmos. Hemos tenido que capacitarnos mucho en eso. Y aparte, empezar a hacer esquemas alternos de venta como lo es el retail y la venta de ese estilo. Entonces, si es posible, véanlo como mercadotecnia y como ventas. Entonces, es donde estás asumiendo ese costo. Ay, Excelente, perdón, pero ahí es que Sí. justo, ay, Dime. perdón. Sí, no, Es que adelante, adelante. yo me refería más bien a que, o sea, justo estas plataformas, por su, o sea, como por su, no sé cómo mencionarlo, naturaleza propia, no son sostenibles en el sentido en el que precarizan mucho a sus empleados. Y creo que justo no es como la dirección, o sea, bueno, por lo que nos contaste, obvio no tengo nada que ver con, y no sé nada, pero justo por lo que escucho, o sea, cero es como su visión y cero es como a lo que alientan, ¿no? Entonces, o sea, justo o sea, como Pizza o como ustedes, como deal con ese aspecto. Ok, me fui por el lado de sostenible completamente contrario. En esa cuestión es lo mismo. No puedes lograr todo en la vida, ya hay batallas que puedes dar y hay batallas que están fuera de tu control. Si nosotros no asumíamos estas plataformas, era prácticamente nuestra muerte en la pandemia. Entonces,
lo asumimos como un costo social y eso que implica también nosotros tener que generar mucho más impacto positivo y por eso empezamos a tomar muchas decisiones. Entonces, para mí no es puedo ser bueno en todo, a veces tienes que tomar decisiones de balanza. Eso es uno. Número dos, ¿qué está pasando con estas plataformas? Por una parte, sí, la precarización laboral. Actualmente estamos intentando colaborar con un proyecto que busca tener a todas las personas contratadas para envíos tipo Rappi y Uber, pagándoles mínimo 8,000 pesos al mes. Y de hecho vamos a mandar agentes de cambio y un proceso tipo pizza para intentar lograrlo. ¿Cuál es el tema? Costos. Estas plataformas son muy eficientes y tienen demasiada inversión. Realmente Rappi y Uber no son sostenibles en cuestión financiera, dependen de inversión. Si tú intentas competir contra eso, es muy difícil a nivel costos. Entonces, lo estamos intentando, por el momento lo vemos como un costo social que lamentablemente no podemos eliminar, pero nos encantaría hacerlo. Gracias. Excelente. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta que nos las hace llegar Victoria Flores. Dice, ¿crees que el producto que ofrecieron fue un factor definitivo en el éxito del modelo de negocio? ¿Qué tanto les favoreció o afectó? Yo creo que el producto sí fue definitivo. De hecho, mucha gente no sabe a lo que nos dedicamos de fondo y únicamente conoce el producto y dice, las pizzas de maíz azul. Y así es como nos conocen, sin conocer todo este trasfondo y realmente todo lo que hacemos. Cuando sucede eso, a mí en lo personal me da coraje porque si supieras, pero el producto sí es, y siempre tuvimos claro, si queremos generar impacto, es impacto para todos. Yo no puedo tener un modelo en el que intento ayudar a unos a costa de otros, ofreciéndoles un mal producto y servicio. Nosotros sabíamos que teníamos que dar una experiencia hacia todos los lados. Actualmente lo de plataformas es lo único que falta por resolver, que es lo que preguntaron ahorita, pero hacia clientes, hacia cadena y hacia dentro de las sucursales, siempre intentamos que todo sea lo mejor posible. Entonces, justamente las pizzas, si ustedes van, están en 85 pesos, completamente gourmet, con alimento fresco traído de productores locales. Tienen muchas características. Aparte, el maíz azul es superfood y eso es lo que realmente hace que la gente compre y siga yendo. Si yo me fuera únicamente por el impacto, la gente iría una vez, tal vez 2 veces al año, pero no estaría consumiendo continuamente y yo no podría hacer mucho si el producto fuera malo. Entonces, hay que tener mucha claridad en eso. Lo que estás vendiendo, a final de cuentas, es un producto y es lo que te va a permitir ser sostenible financieramente. Todo lo demás es el fondo y lo que realmente buscas lograr, pero hay que tener métricas para todo. Excelente. Veo que Surizada de ahí se volvió a conectar. ¿Quieres hacer una pregunta abierta al micrófono? Ok, listo. Buenísimo. La siguiente pregunta nos las hace llegar Laura Centeno. Dice, ¿crees que es mejor buscar lanzar hasta que tienes un buen porcentaje de sostenibilidad o empezar con lo mínimo e ir convirtiendo el negocio? Depende. Ya me va a salir mi lado economista que todos dicen que depende del modelo. Y es una realidad. Todo depende del modelo. Yo creo que hay que hacer un muy buen análisis previo a lanzar de realmente qué busco. Y lo que les decía es, yo hacía la teoría de cambio y todo esto, pero también tengo la ventaja de ser financiero y siempre saco mis valores presentes basado en mis supuestos y métricas de lo que quiero lograr. Y estimo mis flujos previo al lanzamiento, previo a una decisión de cómo lanzarme. Dependiendo del negocio y viendo estos flujos, digo, ok, ¿me da mi dinero para sostener esto e ir logrando o me voy a morir en el intento? Si es me voy a morir en el intento, necesito inversión. Si necesito inversión, antes de lanzar, busco la inversión y luego empiezo a lanzar. Porque si no empiezas a un juego de huevo y gallina, que generalmente genera mucho estrés y ansiedad y que yo creo que muchos emprendedores hemos vivido. Entonces, únicamente aviéntense con lo mínimo e ir convirtiendo en negocio si tienen el flujo suficiente para lograr aquello que quieren. Actualmente en otro proyecto, que de hecho, para los que preguntaban de cómo generar tu equipo y planes accionarios y todo eso, va a ser la primera plataforma
de equity management de México en Estados Unidos existen, donde justamente te permite el control de todos estos factores en cualquier emprendimiento. Yo soy el inversionista ángel y prácticamente todo el dinero lo he metido yo, pero fue una decisión de flujos de efectivo para que se pudiera lograr, y ahí sí permitía ir creciendo con lo mínimo y poco a poco hasta un punto. Entonces, tengan mucha claridad en eso y a partir de eso tomen sus decisiones. Súper. Prácticamente estamos llegando a esta hora, se nos ha pasado como agua, bastante enriquecedora la primera parte en charla y ahorita muchas preguntas. Nos dice Cintia Abigail Maza, ¿qué consejo nos puedes dar para tener éxito con ventas en redes sociales? No soy experto en eso. Lo que les puedo decir es ventas en general, producto claramente definido, propósito claramente definido y cuál es el trabajo que logra el cliente. Cuando estudié mi diplomado de estrategia, lo que más entendí es que tú tienes que tener muy claro, más que tu producto, qué trabajo le haces al cliente. ¿Por qué trabajo le haces al cliente? Y a mí me sorprendió el ejemplo. Una malteada de McDonald's no es para llenarte. Lo que han descubierto los estudios es que una malteada de McDonald's, cuando más vende y realmente el trabajo que logra hacer el producto, es entretener a la persona en el tráfico por la mañana para el trayecto al trabajo. Si tú logras entender eso, yo tengo que tomar una decisión de producto. ¿Qué es lo que yo busco? Volver la malteada más espesa para que dure más. Entonces yo ahí estoy logrando un mejor trabajo, no lo contrario, que es lo que empezaron a intentar muchas personas porque estaba muy espesa. Entonces tengan mucha claridad del producto y mucha claridad de estos trabajos que está logrando, y a partir de eso todo lo demás es el cómo lo comunicas y cómo llegas al cliente final, pero todo eso para mí es métricas de customer acquisition, de retention, de dónde maximizo algoritmos, pero ahí tiene que haber claridad en esos dos factores primero. Y la última, ¿cómo lidian con la reincidencia? Para no volver a tener un error, ¿cuál reincidencia de todas? Porque hay muchos tipos en Pixar. Suri, si nos ayudas Sí, complementando. o sea, sobre todo me da como mucha duda, como todo el proceso que tienen, justo como con personas que usan drogas y sobre todo porque tienen como estos criterios como muy fijos, o sea, cómo justo, o sea, mantienen como sanas, productivas a estas personas y no, o sea, no regresan. E igual, o sea, por ejemplo, con los migrantes, sobre todo porque, o sea, en general como las oleadas no desean como permanecer en México, sino solo lo utilizan como tránsito, o sea, cómo deciden como, sí, me quiero quedar y quiero emplearme. Ok. Aquí hay algo muy, no lo expliqué, tal vez es importante andar. Nuestro proceso dura 12 meses. Después de esos 12 meses de desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo profesional continuo y tu propio departamento, tienes que salir de Pixar ganando mínimo 8,000 pesos y te ayudamos a conseguir tu siguiente trabajo. Entonces, eso es lo que sucede en el año. Les dije que tenemos el 47% de rotación, más o menos un 70% de bateo. El 30% se van. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este 30%? Generalmente siguen llevándose con las mismas personas. Hay algún factor ahí de por medio que llevan justamente a volver a caer. Con ellos lo que sucede es que para volver a Pixar sean 3 meses y tienen que pasar otra vez por nuestra cadena de aliados. ¿Qué quiere decir? Rescate, rehabilitación e inclusión. A través de albergues, a través de organismos o lo que sea. Nos comprueban eso y pueden volver a Pixar. Y tenemos muy buenos casos de reincidencia o de una segunda oportunidad. Pero para responder a la segunda parte, que para mí es otra cosa, ¿cómo le hacemos para todas estas oleadas de migrantes y drogas y todo? Lo que buscan las personas es tener bienestar y sentirse queridas. Si tú logras encontrar eso en algún lugar, por eso tenemos el 70% de bateo. Y muchas personas llegan diciéndonos, yo vengo aquí por 3 meses y me voy a Estados Unidos. Sí, porque piensan que en México no van a poder vivir, lo cual es una realidad y que les van a estar pagando 2,000 pesos porque son migrantes, que muchas empresas abusan de ello. Si tú les pruebas que hay otra alternativa, se quedan. Y de hecho tenemos la mayoría de nuestros casos exitosos de personas migrantes con historial de drogas y con historial criminal, la combinación de los tres. Entonces, ya ahí creo que es una cuestión de cambiar nuestra mentalidad y
entender que todo es una historia personal y que es posible dar otra oportunidad, porque muchas de las decisiones que han tomado fue por lo que han vivido. Entonces, tu pasado no me importa lo que estás dispuesto y tu futuro. Si damos esa oportunidad, la persona incrementa en todos los sentidos y le sorprendería los resultados que puede llegar a tener. Muchísimas gracias, Rey. Pues prácticamente con esto estaríamos terminando la charla del día de hoy, muy, muy enriquecedora. Y me gustaría pedirte un mensaje final, Rey, y algo que les puedas compartir, un podcast, alguna lectura, algún libro que les quieras aconsejar a todos estos chicos que el día de hoy se conectaron, que les puedan servir para seguir desarrollando sus ideas o dar el primer paso para emprender con propósito. Okay. Primero, mensaje, emprender con propósito. Primero va la palabra propósito y luego va el emprender. Tengan muy claro que no están emprendiendo con propósito porque quieren emprender. Lo están haciendo porque quieren cambiar algo y porque quieren tener un propósito. Y para mí, en todos los proyectos que busco, acuñamos un término. En emprendimiento con propósito social, siempre debemos de ser entrones inconformes. Estamos inconformes con lo que vemos a nuestro alrededor y decidimos entrarle a querer cambiarlo. Entonces, intenten ser entrones inconformes en todo lo que estén inconformes en su vida. Eso es lo que les puedo decir como mensaje final. Alternativas hay muchas, formas hay muchas. Puede ser en empresas, puede ser en emprendimiento, no importa, pero sean entrones inconformes. Y sobre lecturas y podcast, es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Me choca responderla. Lean lo más que puedan y vean lo más podcast que puedan. Yo creo que realmente para aprender de estos temas y de realmente poder cambiar cosas, es necesario entender muchas perspectivas. Y para entender muchas perspectivas, es importante tener muchas referencias. Yo no creo que baste con un libro o con un podcast. Busquen una diversificación y si pueden, este es derechista, este es izquierdista, este le da para la filosofía y este le da para negocios y intenten la mayor combinación posible. Y eso les va a funcionar muchísimo más. Muchísimas gracias, Rey. Pues no nos queda más que nuevamente reiterar que desde el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera estamos para ustedes y un gusto haber compartido esta tarde con todos. Que tengan muchas gracias a ustedes. Resto de día. Hasta luego. Gracias. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes but my heart goes cause my heart goes my head and my heart, my head and my heart, I can tell them apart. I can't help it around, but I can.
That's how it goes. That's how it goes. Oh my God, this feeling's just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should have run. But I'm frozen in motion.